Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente charla organizada por PyLadies Arequipa. Esta vez tenemos como invitada especial a Laura Estacio Cerquín. Ella es aplicante a Maestría de Ciencia de la Computación de la Universidad San Pablo de Arequipa y se especializa en lo que es procesamiento de imágenes 3D usando modelos generativos para fines de diagnóstico y planeamiento de terapia médica. Laura ha egresado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y ella nos está brindando su tiempo para compartir un poco el conocimiento acerca de todo lo que es procesamiento de imágenes 3D. Recientemente realizó una pasantía en Berlín también para complementar su investigación en este tema. Bien, entonces, bueno, desde ya agradecemos a Laura por su tiempo y brindarnos un poco de su conocimiento. Espero que puedan aprovechar la charla. De todas formas, va a estar grabándose para poder subirla al canal de PyLadies Arequipa en YouTube. ¿Sí? Entonces, damos la bienvenida a Laura. Gracias, Elian. Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes y sobre todo gracias por la invitación y por permitirme explicar un poco acerca de lo que he ido aprendiendo durante este tiempo. Generalmente me centro en lo que es análisis de imágenes médicas para fines de diagnóstico médico, pero en este caso la pasantía que realicé en Alemania, en Berlín específicamente, está dentro del marco conceptual de procesamiento y modelado 3D de imágenes médicas para fines de diagnóstico y planeamiento de terapia médica. Como introducción, participé en 2 centros de investigación. El primero de ellos fue 1000 Shapes Company, por la cual yo entré a lo que es el proceso de pasantía. Estando ya en Berlín, apliqué para lo que es un internado para todo lo relacionado a procesamiento de imágenes médicas. En este caso fue con imágenes en 3D y adicionalmente a esto se tenía información acerca de las proteínas que se podían encontrar en los huesos, porque generalmente estaba orientado a lo que es detección de osteoartritis en la rodilla. Entonces participé en estos dos, en 1000 Shapes Company directamente por la pasantía que obtuve y en SUSE Institute Berlin, que fue ya más dentro de un programa de internado que se realizó con chicos de Estados Unidos y Europa en general. Entrando un poquito qué es 1000 Shapes, generalmente lo que hace 1000 Shapes es proporcionar soluciones avanzadas en lo que es el procesamiento de imágenes y en base a ello lo que hacen es diseñar productos en 2D y 3D que son específicos para el paciente o para la persona que solicita este producto. Y bajo este marco ellos generalmente planean todo lo que es la medición, un análisis, una planificación y finalmente una fabricación del producto que va a ser hecho a medida para un paciente, porque como ustedes saben, por ejemplo, generalmente la anatomía o la estructura anatómica de hombres y mujeres es lo más notorio que es completamente diferente, pero aún así entre mujeres también puede variar. Aquellas niñas más jóvenes y más adultas varía mucho, entonces bajo ese concepto ellos planean todo lo que es la medición. En base a esa medida que hagan, hacen luego un análisis para ver si es adaptado o no al cuerpo del paciente. Y luego de eso se hace una planificación que ya va más allá para entrar a lo que es una evaluación preoperatoria o postoperatoria. Y una vez que se ha hecho todo eso, se procede finalmente a la fabricación. En el caso de hacer diseño de productos en 3D, inicialmente se cuenta con impresoras en 3D, pero el material varía. Por ejemplo, si ustedes planean hacer algo, generalmente tienen una versión draft o borrador y luego lo pasan a limpio. Es lo mismo cuando se trata de hacer prótesis. Generalmente lo que se hace es imprimir, por ejemplo, en polietileno y posteriormente en un material que es más adaptable para el cuerpo humano, por ejemplo, titanio, pero hay
otras tecnologías que son mucho más avanzadas, mejores y bueno, también muy costosas. Ahora, generalmente el planeamiento de terapia médica sigue este concepto que es imágenes médicas o datos clínicos. Aquí generalmente se pueden ver diversos tipos, que son imágenes de rayos X, que son las convencionales, lo que la mayoría de nosotros conocemos. También están las imágenes de tomografías computarizadas y también las imágenes de resonancia magnética. En base a estas entradas, lo que se hace es una reconstrucción de la geometría, es decir, llevarlo a un plano 3D. Y en ese plano 3D se va a obtener en base a mallas o a generación en sí de un modelo. Una vez que se ha hecho todo ese modelo 3D, lo que se hace es hacer un plan de un tratamiento. Y esto depende mucho de qué es lo que se va a fabricar. Por ejemplo, aquí es una prótesis para lo que es el área pélvica. En este caso es cuando el paciente sufre de desgaste articular o se va a hacer un reemplazo total de cadera. Y en base a este plan del tratamiento que se va a seguir, teniendo en cuenta el modelo que se ha generado, posteriormente ya se lleva lo que es una implementación clínica en la que el paciente va a, no necesariamente el paciente, sino en el proceso de evaluación clínica, cuando ya está en sala de operaciones, la prótesis que se ha diseñado es implantada en el paciente. Eso es lo que sucede en esta última etapa. Ahora, por ejemplo, los datos clínicos y el modelo anatómico, las primeras partes que vimos, consiste generalmente en tener las imágenes de entrada. En esta sección de aquí, a ver si puedo anotar. No. En esta parte de aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de entrada que serían, generalmente son tomografías computarizadas o también pueden ser imágenes de rayos X o también resonancia, pero en base a eso se va a construir un modelo 3D. Con este modelo 3D que se ha generado, lo que generalmente se hace para generar este modelo es crear lo que son mallas. Estas mallas dependen de la geometría que tenga el paciente de acuerdo al modelo que se ha construido en base a las imágenes de entrada. Ahora, esto de aquí varía también. Por ejemplo, tenemos una tabla que es de intensidad y la superficie, que en base a la superficie y la intensidad. Lo que pasa es que a medida que uno va tomando la imagen de rayos X, hay partes que son más grises, otras que son más claras, y eso también inicialmente puede indicar un diagnóstico o un prediagnóstico. Entonces, todo ello se tiene que tomar en cuenta al momento de generar el modelo 3D. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo anatómico y lo que sería el proceso de simulación. En el caso de 1000 Shapes, lo que hacen es, por ejemplo, modelos en 3D con el fin de asistir a lo que es una reconstrucción de mandíbula. Cuando un paciente generalmente sufre de un accidente, por ejemplo, automovilístico o una caída fuerte, lo que sucede es que va a perder una parte, digamos en este caso, que haya perdido una parte de la mandíbula. Si es que se da el caso, lo que se hace es tomar una imagen tomográfica o una imagen de resonancia magnética y en base a eso se hace la reconstrucción y el modelado de cómo sería una mandíbula adecuada para este paciente. Una vez que se ha reconstruido ese modelo, lo que se procede es hacer una impresión de este modelo, como se ve aquí en la parte que tiene un color naranja. Pero para obtener todo este modelo, se ha tenido que pasar por las etapas de medición, análisis y finalmente lo que sería la planificación y la fabricación de esto. En este caso de aquí, por ejemplo, es un modelo más adecuado para lo que es reemplazo total articular de cadera. Generalmente también se tiene que tomar una imagen tomográfica o una imagen del paciente, pero
generalmente se necesitan varias vistas. Por ejemplo, en el caso de que fuesen rayos X, se necesitaría una vista antero-posterior, que es cuando, digamos, están en la posición hacia el frente, no sé cómo explicarlo fácilmente, pero digamos que están parados y al frente suyo está la máquina de rayos X, entonces va a traspasar su organismo y se va a tomar una primera vista. Ahora, también se necesita una medio lateral y en base a esas dos imágenes se va a hacer una reconstrucción del modelo. Pero como ustedes se dan cuenta, para hacer un reemplazo total articular de cadera, que sería, por ejemplo, que la parte de su fémur que se une con su cadera o con su pelvis, a eso se le llama la cabeza femoral, va a necesitar ser retirada. Pero ustedes cuando caminan se van a dar cuenta que su organismo funciona bien, hay equilibrio y internamente se manejan varias medidas como son los ángulos, rotaciones, por eso es que aquí aparecen tres. En la etapa de medición lo que se hace es generalmente adecuar esa prótesis de tal forma que funcione bien tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, de tal forma que cuando sea implantada en el paciente no logre o no afecte a otras zonas de la pelvis, digamos, provocando una fractura. Entonces, todo ese proceso de medición se tiene que hacer en base a un modelo construido de acuerdo al paciente, pero previo a la implantación dentro del paciente. Ahora, otro ejemplo muy bonito es cuando hacen prótesis dentales. En este caso de las prótesis dentales puede ser, por ejemplo, perdieron dientes, entonces también se hace un modelo 3D y todo eso se va a colocar dentro del paciente. Y esto también funciona en base a mallas, en base a medidas, a ángulos y correcta colocación dentro de la mandíbula de los pacientes. Ahora también hay otro tipo de implantes. Este implante de aquí, que ven en color verde y amarillo, son implantes para las personas que no tienen facilidad auditiva, digamos que han perdido la audición. Entonces, en base también a una imagen de rayos X, en este caso se puede ser rayos X, o tomografía también. Generalmente se usan tomografías computarizadas porque tienen varios slices, varios cortes y se puede hacer más fácil una reconstrucción 3D. En el caso de contar solo con imágenes de rayos X es un poco más complejo porque necesitamos también un template y ese template debería de ser en 3D. Y en realidad se necesitaría al menos una tomografía para hacer el proceso de registro y, bueno, generar el modelo. Pero una vez que se tienen estos modelos, digamos, de los implantes para las personas que no tienen una correcta audición, son implantados también y a diferencia de los que comúnmente vemos, digamos, como un auricular muy pronunciado que quizá incomode al paciente, esto generalmente se coloca internamente en el oído y es imperceptible y bueno, ayuda mucho a los pacientes en cuestión de comodidad. No es tan incómodo como las prótesis comunes que vemos. En este caso de aquí, por ejemplo, en el caso de implementación clínica, generalmente se construye un modelo para hacer una reconstrucción. Por ejemplo, aquí en el área verde se puede observar que hay, digamos, fracturas o quizá podría haber otra enfermedad en el cerebro, pero en base a una imagen tomográfica se puede hacer una segmentación, por ejemplo, en color verde, y en base a eso se puede decir qué partes necesitan ser reconstruidas. Aquí en el caso de implementación clínica, por ejemplo, teniendo en cuenta la imagen anterior, tenemos las partes verdes que nos indican qué áreas están afectadas. En base a esas áreas afectadas, lo que se hace es una evaluación preoperatoria, y se va a señalar lo que es las áreas que van a necesitar cortarse o reemplazarse. Lo que se está viendo aquí en la implementación clínica es que hacen una señalización del área que está afectada
y en base a eso empiezan a remover todo lo que es, por ejemplo, la piel primero, luego la parte del cráneo y luego se realiza lo que es la reconstrucción. Y todo esto sería una implementación o una herramienta guiada para lo que son procesos quirúrgicos en el caso de reconstrucción. Ahora, dentro de las consideraciones prácticas, entrando un poquito en temas ya más metodológicos, por ejemplo, en el caso de imágenes médicas, lo que hay protocolos de confidencialidad de información, porque, por ejemplo, a nadie le gustaría encontrar su rayos X o su tomografía en la web. Entonces, lo que generalmente se hace es anonimizar todos los datos personales en las imágenes que se han recepcionado, y la recepción de estas imágenes tienen que ser con previo autorización de los pacientes. Entonces, quizá por ese lado el ámbito médico es difícilmente abordado porque no se cuenta con abundante cantidad de información como para probar nuevos algoritmos o dar propuestas. Entonces, con las imágenes que se cuentan, lo primero que se hace es anonimizar los datos personales y adicionalmente lo que se hace es firmar un contrato de acceso y uso de datos. Como son imágenes personales de muchas personas, entonces lo que se hace para cosas de investigación es firmar un contrato en el que tú te comprometes a usar los datos para fines de investigación dentro de un centro de investigación, y una vez que terminas esa investigación se entrega toda la data y obviamente no lo tienes que distribuir. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tanto 1000 Shapes como SIF, lo que hacían era, tenían un área que se encarga específicamente de ver qué datos estás enviando por correo, qué datos estás descargando o qué datos estás guardando, e inclusive podían detectar si es que tú colocabas un USB que no es parte de la empresa. Entonces, todo es así muy cuidado, porque en caso que estos datos se encuentren en otro lugar, lo que sucede es que pueden terminar en conflictos legales. Entonces, por eso es que las imágenes médicas son bastante protegidas. Ahora, en cuanto a técnicas radiológicas, generalmente se tienen dos, que son las imágenes de rayos X y las CTs. Los rayos X funcionan en 2D, las tomografías computarizadas o CTs son en 3D. Ahora, las dosis de radiación en rayos X es baja y en las CTs es demasiado alta. Esto, por ejemplo, en rayos X es 0.1 y una CT tiene 10 veces más. Bajo esta premisa, por ejemplo, hay estudios en el año 2017 y 2018 en los que dicen que generalmente una mujer cuando está en etapa de menopausia no debería tomarse tantas mamografías. ¿Por qué? Porque en esa etapa es cuando los senos o las mamas se encuentran bastante débiles y generalmente ante cualquier estímulo tienen una reacción. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los médicos cuando dicen tienes que hacerte una mamografía anual, o en algunos casos quizá hay médicos que podrían decir cada medio año, con el fin de dar seguimiento a algo, en la edad de menopausia no se podría hacer esto. ¿Por qué? Porque sucede que las mamas absorben más radiación de lo normal y esto podría conducir a cáncer posteriormente, y eso sí es, digamos, más grave. Porque generalmente en las CTs, el riesgo que se corre con las CTs es que si uno abusa de ellas, a lo largo del tiempo, esto se transforma en cáncer. Ahora, en cuanto a la disponibilidad, generalmente los rayos X son más accesibles, se encuentran en zonas rurales también, en hospitales pequeños. Las CTs se encuentran en centros de radiología grandes. En cuanto a la flexibilidad, los rayos X los pueden tomar acostados, parados o realizando ejercicios, no hay ningún problema. Las CTs tienen que ser simplemente acostados. En el caso del costo, los rayos X son bajos. Por ejemplo, cuando pregunté
en un hospital me cobraron algo de 20 soles, más o menos, un rayos X. Y, y eso también por el tiempo, digamos, te lo tomas hoy y te lo dan al mismo instante, pero si no tienes apuro, te podrían dar al día siguiente y sería 10 soles. Ahora el CT sí es bastante alto. En este caso hay otra tercera metodología que serían las imágenes de resonancia magnética. En este caso de aquí no lo coloqué porque lo que sucede es que generalmente en nuestro contexto tenemos rayos X y CTs. Los rayos X son como 10 soles, los CTs son como 120 soles y los MRI son mucho más costosos. Varían mucho de acuerdo al órgano también en el que se estén tomando, pero en este caso cuando se plantea modelado en 3D para evaluaciones postoperatorias, generalmente los pacientes ya tienen prótesis y cuando los pacientes tienen prótesis no es muy recomendable tomarse una imagen de resonancia magnética porque puede producir un desgaste en la prótesis. Entonces, bajo esa premisa, generalmente lo que analizan más es los rayos X y las tomografías computarizadas. Ahora, aquí está prácticamente todo lo que es el pipeline de una reconstrucción de anatomía. Se tienen las imágenes de entrada, que serían, en este caso, los slices de una tomografía computarizada. En base a esto, generalmente lo que se hace es construir un template, pero este template nos va a servir para que dada una imagen de rayos X, que es en 2D, se construya un modelo en 3D. Con este modelo construido en 3D, uno ya tiene mayor información y puede generar, por ejemplo, en las imágenes de aquí que pueden ver en color lila, es el diseño de una prótesis para reemplazo total de cadera. Cuando ya se ha desgastado todo el cartílago del fémur y la pelvis, entonces hay pacientes o quizás personas adultas generalmente que siempre tienen dolores en esa área y es cuando el cartílago ya se ha desgastado completamente. Entonces lo que se procede es a realizar una prótesis para reemplazo total articular de cadera. Ahora, estas prótesis no solamente pueden ser, digamos, para diseño en el caso de la cadera, también pueden ser para rodillas o meniscos, pero ya eso depende también de la entrada de las imágenes. Analizar, por ejemplo, si queremos hacer una prótesis de rodilla, en este caso de pelvis no nos serviría mucho, sino sería algo, imágenes localizadas del área que se trata de tratar. Ahora, en este caso de aquí, por ejemplo, tenemos adquisición de data. En la adquisición de la data generalmente se hacen bastantes procesos. Uno de ellos es eliminar el ruido, todos aquellos píxeles que no son considerados apropiados. En el otro sentido hay una etapa de segmentación que sería como delinear la parte de la pelvis o delinear la parte del fémur o el área o la región que se va a analizar. Y en base a este proceso de segmentación con todos estos puntos de aquí, se procede a lo que es el modelado 3D. Si se dan cuenta, aquí hay puntitos rojitos y estos puntitos rojitos generalmente lo realiza una persona que tiene bastante experiencia en el área de imágenes médicas porque necesitan conocer ciertas partes muy bien del organismo. Por ejemplo, la cresta ilíaca superior, cabeza femoral, trocánter, todo eso. Entonces, se necesita un experto en el área que realice este proceso de segmentación, pero en imágenes médicas, como les digo, es completamente difícil, por ejemplo, tener 25.000 imágenes segmentadas manualmente por un experto. Es completamente inalcanzable en la mayoría de los casos, porque un médico generalmente no se presta a delimitar una imagen. Es bastante trabajoso, bastante laborioso, o un experto en radiología tampoco lo hace. Y generalmente cuando se coloca así manualmente va a haber errores al momento de la colocación y lo más increíble es que entre médico y médico varía mucho esto. Un médico A podría decir que este punto rojo está bien aquí y un médico B podría decir que está por aquí. Entonces,
En este sentido, digamos que no contemos con esta información de segmentación. Para evaluaciones postoperatorias, generalmente lo que nos importa es detectar el implante. ¿Y esto a qué se debe? En las evaluaciones postoperatorias, generalmente lo que el médico trata de hacer es, por ejemplo, decir qué tan bien está colocada una prótesis. Pero si no tenemos toda esta información de la segmentación manual, ya sea dentro de la pelvis o dentro del fémur, o delimitar lo que es la prótesis, se vuelve bastante tedioso. Bajo esta premisa, lo que nosotros propusimos allá desarrollar fue evaluaciones postoperatorias automatizadas y detectando anomalías. En este caso, lo que se pretende hacer es detectar la prótesis dentro de una imagen de rayos X y posteriormente hacer la reconstrucción 3D. Ahora, en este caso de aquí, yo coloqué esta imagen de entrada, que sería para una etapa de testing, y aquí un objeto anómalo, que sería con datos simulados. Lo que se pretende hacer es que esta imagen de entrada, entrando por una red neuronal que solamente ha sido entrenada con imágenes sanas, lo que produzca es una imagen sana. Una vez que se ha producido esta imagen sana con una simple diferencia entre la imagen de entrada y la imagen reconstruida, tener como salida lo que sería la detección de anomalías. En este caso sería la prótesis. En base a ello, una vez teniendo esta prótesis, lo que ya se procede es hacer el modelado 3D y analizar qué también está localizada dentro del paciente. Ahora, por ejemplo, uno de los modelos más simples que coloqué aquí y que cualquiera podría replicar usando Python, que por ejemplo podrían usar TensorFlow, PyTorch o simplemente Keras, que no es tan complicado en este sentido. Prácticamente se trata de convoluciones. Entra una imagen de entrada de 256 por 256. Hay una etapa que se llama encoder en la que se hace un downsampling y lo que se va a generar es un espacio latente que va a ser de una dimensión mucho menor a 256 por 256. Por ejemplo, 256 por 256, si no me equivoco, es 65.536. Entonces, este Z de aquí nosotros lo evaluamos con 512, digamos que son características ocultas que están dentro de la imagen, pero son de alta dimensionalidad, porque a partir de estas 512 características lo que se realiza es la parte del decoder, que sería un upsampling, y se va a hacer lo que es el proceso de reconstrucción con la finalidad de que la imagen que entró debería de ser la misma en la imagen de salida. Los resultados preliminares que nosotros realizamos allá fueron esto, por ejemplo, colocar simplemente objetos simulados, en este caso serían especie de tornillos, y hacer la etapa de reconstrucción. En este caso de aquí, por ejemplo, esta es la entrada. Aquí hay tornillos y hay una especie de círculo. La reconstrucción sería esta imagen y con una resta, es una resta simple, lo que se obtiene es lo siguiente. Si se dan cuenta, hasta esta parte de aquí es muy prometedor, pero la idea es que estos objetos encontrados o estas anomalías sean lo más nítidas posible. Entonces, eso todavía se está estudiando y una vez que se haga esto ya se procede lo que es a la reconstrucción del modelo en 3D. Ahora, dentro de las lecciones que se aprendió allá y que quizá a ustedes también que sea muy importante, sería que se centren en problemas reales para aquellos que están haciendo investigación. Es decir, escojan algo que les guste, que les apasione mucho, que sepan que no se van a cansar, es algo que les va a gustar siempre. Entonces, si es algo que les guste mucho, encuentren un problema real en el cual ustedes van a trabajar. Una vez que hagan eso y estén haciendo, por ejemplo, experimentos, no se pongan a analizar directamente con la data así de compleja. Por ejemplo, en mi caso fueron imágenes de rayos X.
Si bien es cierto, también se podría detectar las anomalías en CT, lo que se propone aquí es usar las imágenes de rayos X debido a su bajo costo y sobre todo porque no tienen un alto índice de radiación. Pero es importante también decirles que yo no trabajé con las imágenes de rayos X directamente. ¿Por qué? Porque primero, cuando se hace experimentos, lo que se necesita es entender qué está sucediendo. Ahí viene lo que son ejemplos sencillos. Generalmente yo no trabajé, digamos, con toda la imagen de la pelvis, sino allá lo que analizamos fueron primero cuadraditos. Es más, primero fue un círculo, que los únicos parámetros que tienen, por ejemplo, son el centro y el radio, y solamente con círculos tratar de reproducir círculos. Luego algo más complejo que sería un cuadrado, luego algo mucho más complejo que sería un elipse. Y si el modelo que se está proponiendo se va ajustando, entonces es momento de probar con los datos reales y hacer experimentos ya un poco más complejos. Ahora, digamos que realizaron todo ese proceso y al final los resultados que obtuvieron fueron malos, entonces no hay por qué sentirse mal. Lo ideal es entender por qué los resultados están bien o por qué están mal. Porque generalmente no importa que tenga resultados buenos o que tenga resultados malos, lo que importa es que entiendas qué está sucediendo, por qué no funciona o por qué sí funciona. Allá lo que más predominaba era entender más que qué tan satisfactorio es tu resultado. Ahora, una vez que ya han hecho todo ese proceso, quizá es el momento de realizar una publicación en una revista indexada o en un journal. Tampoco es importante, por ejemplo, que se desesperen y hagan, digamos, varios papers. No sé, qué sé yo, su trabajo se trató de hacer, por ejemplo, en mi caso, detectar anomalías y separarlo, no sé, pues, preprocesamiento, un paper, segmentación, otro paper, detección de anomalías, otro paper, modelado de 3D, otro paper. Lo que se trata más de presentar papers es cuidar el prestigio como investigador. Es decir, a mí me gustan imágenes médicas, entonces la revista, por ejemplo, top en mi área sería el MICAI, y preparar algo bien elaborado, bien estructurado y presentarlo al MICAI. Entonces, en base al problema que ustedes estén tratando de resolver, va a haber una conferencia o una revista especial para esa área. Y esa revista especial debería de ser a la que ustedes deseen aplicar. Ahora, no se trata también de elaborar los papers o artículos o informes con información, digamos, alterada o que no sea tan estudiada o con los experimentos no tan bien realizados, sino se trata de presentar algo sumamente confiable que responda a todas las preguntas que un nuevo investigador tiene en mente, y de eso se trata, de cuidar su prestigio como investigador, porque en un punto, si ustedes se centran en imágenes médicas o en procesamiento del lenguaje o en lo que se estén centrando, el círculo es muy pequeño y como es muy pequeño todos se conocen y puede ser que en uno de esos encuentren su paper y digan, ah, no, este trabajo no está bien, y otra persona ven que está leyendo su paper, le van a decir, este autor no es bueno, así que no lo lees. Entonces, por ese sentido es cuidar el prestigio como investigador. Ahora, si ustedes quieren oportunidades en Alemania, hay oportunidades, por ejemplo, que es la pasantía de Concitec y Condecit por 3 meses. También hay becas pagadas por 3 años para estudios de posgrado. En este caso, si les gusta mucho imágenes médicas, sería el Instituto de SUS. Ahora, en general, está la Universidad Libre de Berlín y el campus de Dahlem, que es el top, donde estudió, por ejemplo, Albert Einstein. Y adicionalmente tienen pasantías y oportunidades laborales en 1000 Shapes que siempre están abiertas, y solamente basta con mandar un email el email lo pueden encontrar en la página de 1000 Shapes y postular a aplicar. Hay requisitos que son
importantes dependiendo al área que ustedes estén aplicando, porque tienen bastantes, que sería el área de TI, diseño, ya es una empresa muy grande, entonces tienen bastantes áreas en las que ustedes pueden entrar. Ahora, dentro de los agradecimientos, tengo al doctor Hans Lamaker, que es prácticamente la persona que me recibió en 1000 Shapes. Alexander Tag, trabaja mucho con lo que es segmentación y 3D. Moritz Elke también trabaja con segmentación y 3D. Y el doctor Stefan Sacco, que es del Instituto de SIUS, que trabaja también con imágenes médicas, pero adicionalmente trabajan con el análisis de sangre, todo lo que es está relacionado como para un diagnóstico más acertado, abstract de introducción, luego quizá los trabajos relacionados, luego el método o la propuesta, los experimentos, resultados, conclusiones, trabajos futuros y referencias. Pero más allá de eso, un paper debería de ser una historia que tiene un inicio, tiene una trama, tiene un desenlace, y es algo que va a ser motivación para otros realizar un trabajo, replicar tu trabajo. Y posteriormente eso se ve en las referencias, ¿no? Exacto. Muy cierto lo que dices. Bueno, entonces vamos a también promover la investigación, ¿no? El aporte. Bien, chicos, si alguien más tiene alguna pregunta o también puede comunicarse por el correo electrónico con Laura. A ver, bueno, tenemos una última pregunta más para poder cerrar. Dice, veo que tu trabajo se basa en prótesis internas. Sí, exactamente. No necesariamente pueden ser prótesis, son anomalías en general. Son prótesis localizadas en la parte de la área pélvica, pero también, por ejemplo, un paciente cuando va a tomarse una imagen de rayos X o lo que sea, a veces, por ejemplo, queda el cierre del pantalón, o algunos se olvidan inclusive de un dispositivo móvil dentro de los bolsillos. Entonces, todo eso es lo que se trata de detectar. Ahora, con prótesis externas, no sé exactamente a qué te refieres, pero a lo que voy es que se detecta anomalías en el área pélvica. Entonces, todas las anomalías que se encuentren en el área pélvica, en base a las imágenes de rayos X que tengo, he visto, por ejemplo, cierres, he visto tornillos, he visto teléfonos móviles, he visto también placas propias de lo que es la imagen del equipo de radiología. Entonces, todo eso es lo que se trata de detectar. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de la red neuronal está hecha en base a imágenes sanas, se puede decir, donde no hay ninguna anomalía. Es decir, no aparecen los cierres, no aparecen las prótesis, no aparece nada de eso. Entonces, lo que se espera es que al final, cuando la red reciba una nueva imagen completamente desconocida, si ha sido entrenada con imágenes totalmente sanas, se espera que trate de reconstruir una imagen también sana. Y si es sana, al hacer una diferencia entre la imagen de entrada y la imagen reconstruida que es sana, se va a quedar con todas aquellas que son anomalías. Ahora, inicialmente está pensado así, pero quizá luego agreguemos una etapa que sería de postprocesamiento, que más allá de ser otra red neuronal sería más como resaltar el contraste o resaltar la intensidad de color, de tal forma que se queden muy nítidas cuáles son las anomalías. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, sí estuvo muy completa la respuesta, yo creo que sí. Ok. Sí, gracias. Gracias. Bueno, entonces ahí cerramos. Cualquier consulta tienen el correo de Laura, ella gustosamente les va a responder.
Bueno, Laura, muchas gracias por tu tiempo. La chica de Paileys Arequipa te agradece muchísimo. Algunas no han podido entrar, bueno, están también en sus actividades, pero de todas formas te mandan saludos y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Elian. Muchas Que gracias. descansen. Gracias a todos Chao. también. Nos vemos en una próxima charla que ya le estaremos anunciando. Gracias. Chao. Gracias, Elian. Chao, chao. Chao, Laura.